Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica en Línea 1. ¿Cómo están? Buenos días. Muy buenos. Bienvenida, bienvenidos. Línea 1 comienza aquí en Radio USACH 94.5 y el canal TV USACH 50, en el canal 50 TV USACH, que ya cumplió 10 años y tiene un nuevo nombre. Antes se llamaba Santiago TV, lo recordamos con mucho cariño. Hoy TV USACH, mi querido Alejandro Guilleque. Saludaste muy suavecito hoy. Y es que hoy viene y yo ya estoy en otro. Ya tiraste la toalla ya. Oiga, sí, pues, porque además usted nos puede seguir en TV USACH, en Zapping 173, en Mundo 522 y todas las redes y plataformas digitales. Vamos con Línea 1, el tiempo, que está maravilloso. Es. No hacía frío, pero estaba nada. con neblina. Último día hábil de este mes de agosto, en este viernes ya 29. Tenemos agradables casi 9 grados, 8,8, dice la dirección meteorológica, por supuesto, con mucha humedad, pero al 90, no al 100. Está cubierto, hay neblina. La máxima va a ser tan solo de 11 grados, no va a subir mucho más de lo que tenemos a esta hora. Hay una llovizna bastante leve en ciertos sectores de la capital. Oriente, por lo pronto. Sí, exacto. Y si vemos el extendido para el fin de semana, te cuento, Alejandro Guillé, que para mañana 30, sábado 30, vamos a tener una máxima de 13 grados, 8 la mínima, no hay lluvia, pero va a estar con nubosidad parcial durante la mañana, tarde, la noche, un poquito de humedad. Se fue la lluvia. Se fue la no lluvia. Llegó. No llegó nada. Domingo 31, finalizando ya este mes, más o menos la misma tónica. 13 grados de máxima, 8 la mínima, nubosidad parcial. Así que vamos a comenzar el lunes ordenaditos con el noveno mes del año, septiembre. Algunos le dicen septiembre, ¿no? Porque es como antiguo. Antiguamente Mi tía le dice se podía septiembre, hacer de las dos risa. maneras. Ya. Y se puede decir de las dos maneras. Pero Se puede, no, sí es correcto. A mí me falta la P, me gusta. La P con la T es potente, literalmente, como lo dice la propia palabra. Bien, pues. Oiga, es potente el tránsito. Sí. Pero yo quiero contarle que los vehículos con sello verde hoy terminan porque la próxima semana ya no hay restricción. Último día. Último día, nadie se enoja. No circulan con sello verde 4 y 5 y sin sello verde 8, 9, 0 y 1, pero a partir del lunes el taco que va a haber en San. Oh, con la cantidad de ahí locomotoras y cafeteras que van a andar dando vueltas. Vamos con las callecitas de Santiago. A ver, Transporte informa, región metropolitana da cuenta hace 4 minutos de restricción de pista en Claudio Arrau con avenida Diagonal Travesía, debido a procedimiento de bomberos en el lugar. Precaución al transitar esto en la comuna de Pudahuel. También tránsito se encuentra suspendido por avenida Chile-España entre Sucre y Simón Bolívar debido a derribo de poste tras choque. Uy, ahí muestran la imagen, quedó pero acostadísimo el poste. Considerar esta información en el viaje para la comuna de Ñuñoa. Y la foto es de Radio Bio Bio, ¿eh? Ojo. Y también en Maipú, por último, semáforo apagado en Américo Vespucio con avenida Pajaritos. Precaución al transitar. Alejandro, ya hay una situación que... ¿En el agua? Sí, yo sufrí anticipadamente, pero me di cuenta cuando vi el perímetro que no me va a tocar el corte de agua, pero sí a sectores de 6 comunas. Aguas Andinas informó un corte de suministro de 36 horas. Pero ¿cómo? Eso es impresentable, Alejandro. 36 horas. En este país que le sorprende. Préstame la ducha. Le cortan la luz, le cortan el agua, Todo. le cortan todo. A ver, bueno, ¿qué Independencia. comunas? Eso. ¿Qué más? Conchalí, Santiago, Providencia, usted está ahí en el límite. Providencia, gallo. Justito ahí mismo. Ubícate. Providencia, Ubícate. Provi, Recoleta y Renca. Usted es de lo más pirulín. Ese es lo que se llama periodista light. Bien ahí. Hace tiempo no escuchaba ese concepto. Son sectores de esas comunas que tú acabas de mencionar, Alejandro, y esto es para modificar la red de distribución de agua potable debido a la construcción de la nueva estación del teleférico, ahí en el Parque Metropolitano de Santiago, un proyecto gestionado por el Servio Metropolitano. Los trabajos se van a ejecutar en el sector cercano a boletería del Zoológico Metropolitano y por eso el servicio de agua se va a suspender temporalmente desde las 20 horas del viernes 5 de septiembre, próximo viernes, para que se puedan ahí coordinar, y hasta las 9 horas del domingo 7 de septiembre. ¡Qué locura! Y desde Agua Andina indicaron que el perímetro general del corte está delimitado al norte por Avenida Dorsal, esto en Conchalí, y al sur ¿por dónde? Ale, Santa Isabel, ¿no? Esa... Me imagino. Ya, no te Yo importa otra. porque viví en Peñalolén. Bueno, a mí me importa porque son mis vecinos. Al sur por Santa Isabel. No hay nunca agua, así que se preocupe. Al oriente por Elidoro Yáñez en Providencia y al poniente por Caupolicán en Renca. Miren ahí la gráfica que la pueden encontrar en Aguas Andinas o en la prensa para que obviamente se organicen. Van a haber puntos también de distribución de agua.
para que también estén informados. Vamos con la pregunta del día, cuéntame. Le preguntamos a la gente, mire las cosas que dice Evelyn. O que no dice, o que no dice. O fue Matei, no sé, pero habló. Te encanta eso. Y le preguntaron, bueno, en segunda vuelta, ella dijo que no comprometía apoyo, o sea, señaló más críptica. Los votos no se traspasan. Así, no es la primera vez. ¿Por qué esta respuesta? Sí. Tan ambigua, y ahí vienen las alternativas. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Una clara diferenciación? ¿Una venganza contra los descuelgues de su partido? ¿Está perdida? A propósito de que no repunta en las encuestas. Esas son las opciones de nuestra pregunta del día que puedes responder en @radiousach, @tvusach. 7:36. Vamos a las principales noticias de esta jornada de 29 de agosto. Titulares en línea 1. Un informe de la investigación sumaria administrativa marítima que se está efectuando a raíz de la colisión entre el barco pesquero Cobra de la empresa Blumar con el desaparecido lancha Bruma y sus tripulantes, 7 pescadores, hecho que ocurrió el 30 de marzo en Coronel. Bueno, surgen antecedentes. Este jueves por TV13, desde el Cobra, dicen que se lograron descifrar frases de comunicación entre ellos que son sintomáticas, como por ejemplo, voy a acercarme, voy a pasar encima. Es una filtración que motiva una denuncia por vulneración de secreto del proceso, y su abogado aseguró que las conversaciones ocurrieron en horarios y lugares distintos para tratar de desvincular el atropello por el barco mayor al barco menor, porque además de chocarlo, se fueron y dejaron morir 7 tripulantes. Este jueves se realizó el foro anual de la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas, ASIMET, instancia en la que participaron los candidatos presidenciales José Antonio Kast, Evelyn Matei, Johannes Kaiser, Franco Parisi y Marco Enrique Sominami. Y el encuentro estuvo centrado en los desafíos de la industria nacional y en cómo fortalecer el empleo en el sector. No asistió la banderada oficialista Janet Jara, quien se encuentra de gira en la región del Maule. Ante el segundo tribunal electoral de la región metropolitana, Renovación Nacional pidió este jueves la inhabilidad de Daniel Jadue como candidato a diputado por el distrito 9 de la región metropolitana. Eso tras confirmarse la acusación de la Fiscalía. La solicitud está fundamentada en el artículo 16 de la Constitución Política, que establece la pérdida del derecho a sufragio de una persona por estar acusado de un delito que merezca pena aflictiva. Carabineros creará una nueva unidad de inteligencia para el control de orden público con foco en eventos de fútbol. La policía uniformada confirmó que la nueva repartición, radicada en la región metropolitana, permitirá planificar con mayor eficacia, los servicios preventivos y de seguridad en las fechas masivas de estos encuentros deportivos. El próximo miércoles, ya 3 de septiembre, finaliza el plazo autoimpuesto por la mesa técnica que participa en las negociaciones de la mega toma del Cerro Centinela en San Antonio. Según señalaron por medio de un comunicado, las partes acordaron que de no acercar posiciones en la fecha indicada, se hará efectivo el fallo de la Corte de Valparaíso, es decir, el desalojo. La Superintendencia de Educación, a través del dictamen número 75, emitió un pronunciamiento que reafirmó la imposibilidad de los establecimientos educacionales subvencionados de imponer medidas disciplinarias a estudiantes por motivos derivados de su situación socioeconómica. Esta disposición, que no aplica a colegios particulares pagados, plantea que el sostenedor no puede usar la no renovación de matrícula como una sanción encubierta fundada en una categoría de discriminación, pero sí puede ejercer dicha facultad cuando se trate de un incumplimiento injustificado o voluntario sin vulnerar el marco normativo. Aguas Andinas ha entregado más información sobre el corte de 36 horas que va a existir en varias comunas de la capital la primera semana de septiembre. Eso, comunas de Independencia, Conchalí, Recoleta, Renca, Providencia y Santiago, se debe a la realización de una obra compleja. La interrupción, por lo tanto, comenzará a las 20 horas del viernes 5 de septiembre y termina a las 9 de la mañana del domingo 7 de septiembre. Eso a raíz del vaciamiento de un enorme acueducto para construir la nueva estación Pío Nono, que será parte del trayecto del teleférico en el Cerro San Cristóbal.
Un grupo de 33 soldados que estaban retenidos desde hace 3 días en una comunidad amazónica de Colombia, donde opera la mayor disidencia de la extinta guerrilla FARC, fueron liberados este jueves. Esto lo anunció la Defensoría del Pueblo. Y la retención ocurrió el pasado lunes tras fuertes combates con los rebeldes. Unos 600 pobladores impidieron la salida de las tropas de esta zona en el departamento de Guaviare, en una acción que el gobierno de Gustavo Petro consideró un secuestro. Delegaciones del gobierno, la Defensoría del Pueblo y la ONU mediaron para la liberación de los soldados. 7:40. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Qué curiosa la carrera presidencial de este año. Curiosa. Primero porque los programas son mucho más chiquitos que las campañas anteriores. Sí. Segundo porque las metidas de pata cada semana, cada candidato tiene su semana de terror. Y el fuego Y el- amigo, y como el le fu- llaman. Claro, Ufa. el aliado va a cobrar duro para segunda vuelta eventualmente. Pero bueno, es la realidad de la política, un poquito quizá empobrecida, no sé. ¿Por qué no aterrizan las propuestas? Mientras se mueven en campo las generalidades, lo hacen bien. Pero empiezan a entrar en detalle y todo capotera. Bueno, de esto vamos a conversar con Álvaro Vergara. Él es investigador del Instituto de la Sociedad, es el IES, para hablar de estos temas de campaña tan particular. Que no sé si siempre son iguales, pero esta tiene Así un sabor es. raro, ¿no? Muy buenos días, Álvaro Vergara, ¿cómo estás? Bienvenido a Línea 1, gracias por acompañarnos acá. Hola, ¿cómo están? Muy Muchas gracias bien. por la invitación. Gracias No, a al ti. contrario, gracias a usted por madrugar con nosotros. Mire, Sí. a ver, ¿es verdad eso de que cada candidato tiene su semana de terror, oiga? Porque parece que se caracteriza más por las metidas de pata que por los grandes anuncios. Pareciera que sí, pero creo que hay candidatos que han tenido mejores semanas que otros. Y yo creo que en ese sentido, José Antonio Kast pareciera haberse visto un poco mejor que Evelyn Matei esta semana y que también Janet Jara. Ha cometido menos ¿Se escucha errores, bien? al menos. Sí, 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 Álvaro, sí. perfecto, te escuchamos. Sí, y esto es comprobable por las últimas encuestas, que pareciera que, pese a todos los problemas que ha tenido José Antonio Kast, no se ha visto mermada su apoyo. Y es curioso, por ejemplo, la última encuesta de la Universidad Diego Portales, que dividía por segmentos de clases, digamos, segmentos socioeconómicos y también por edad, parecía confirmar la tendencia de que Kast se está consolidando, por decirlo así, en la primera posición. Y creo yo que ahí va a haber un desafío interesante en el sentido de ver si Kast va a poder mantener esa posición estos 2 meses y medio que quedan, que no Sí. es para nada fácil. Pero no solo eso, Álvaro, esa consolidación Sí. que tú señalas de José Antonio Kast también se ha visto reforzada, al menos públicamente, como señales de los llamados desmarques o descuelgues del sector de Evelyn Matei, Sí. ¿no? Y en ese sentido ya se suma el exintendente de la Araucanía, Jorge Atón, que era de, bueno, en este caso también, perdón, de Agricultura también Álvaro Cruzat, ex UDI, y el ex subsecretario, un puro subsecretario de Medio Ambiente, Ricardo Irarrázaval. Y en ese sentido se suman a los otros masculinos políticos, que se ha dado mucho también, porque ciertamente acá hay un tema también muy masculino, por lo menos mi impresión. Sí. ¿Por qué ves que Sí. claramente parece que no está dando seguridad Matei? O por otro lado, como dice Alejandro, está rico el olor asado, entonces están yendo al ganador de alguna manera, al que ya está posicionado. Sí, no, usted lo dice bien. Yo creo que el descuelgue se da principalmente por 2 motivos. Bueno, en Chile Vamos hay evidentemente diferentes sensibilidades que conviven. Entonces yo creo que algunos de esos descuelgues tienen, digamos, mayor afinidad hacia lo que ha demostrado Kast y la consistencia en ciertos temas, en ciertas prioridades y también en ciertos temas paródicos, hay que decirlo. Por ejemplo, Rodrigo Álvarez es alguien que proviene del gremialismo y Kast Sí. es un gremialista en ese sentido, entonces el tránsito no fue para nada difícil. Pero también creo yo que esto se va a ir se va a ir intensificando en estos 2 meses, porque, digamos, las encuestas generan presión hacia las bases y obviamente uno quiere estar del lado del ganador. Claro. Pero creo yo que pese a eso, esto todavía no es una tragedia porque Matei
mediante ciertas personas, ciertas gestiones, por ejemplo, a través de la familia Morel, también Sí. la llegada de Juan Sutil al comando, han prevenido al menos la crisis, y esa crisis era los descuelgues de posibles candidatos, que se sacaran fotos, por ejemplo, con José Antonio Kast, que eso sí hubiese sido un golpe fuerte, o incluso de parlamentarios en ejercicio. Y eso creo yo que todavía se ha mantenido a raya, y si eso en algún momento se ve incumplido, ahí estaríamos hablando de proporciones mayores. Pero los Ahora, ¿qué es lo descuelgues se van a que, dar naturalmente, creo qué yo. se puede proyectar hasta el momento? Porque es difícil, la Sí, experiencia lo demuestra en las campañas, que un candidato que va primero por amplia margen y empieza a bajar, bajar, bajar y llega a tercero, de pronto se sí. asoma al cuarto lugar como fantasma, rebote lo suficiente como para recuperar. La sensación que cuando se instala un estado de ánimo, ya empieza a amarrar las posibilidades. Es muy difícil. No solo, digamos, por la dificultad de recuperar esos votos, por ponerlo en esos términos, sino también por los estados anímicos que se van generando dentro del comando, de la misma candidata. Obviamente ya no tiene la misma confianza que antes. Y yo creo que Chile Vamos, en ese sentido, es bien consciente de que acá no solo está en juego la candidatura de Matei, que puede ser algo más o menos coyuntural, sino que también está en juego yo lo diría en estos términos muy fuertes, pero está en juego la supervivencia o el buen estado de salud de esa coalición, que es fundamental para llegar a acuerdos en Chile. Sí. Y eso también es un riesgo para republicanos, porque si José Antonio Kast llega al poder y Chile Vamos se ve demasiado disminuido, va a perder una especie de resorte o un clivaje para poder llegar a acuerdos necesarios con la oposición. Además hay un Porque, tema que sí, muchos comentan, profesor, ese que Kast dicen no tiene equipos y está desesperado llamando, tratando de reclutar gente de Chile Vamos. Y en Chile Vamos dice, mire, si gana va a tener que llamarnos y vamos a estar en el gobierno y nosotros lo vamos a dirigir. ¿Será sí, tan es verdad. así? Yo lo matizaría un poco. Yo creo que efectivamente Chile Vamos, al aglutinar al piñerismo dentro de sí, tiene cuadros técnicos muy buenos que pueden rendir desde el día uno porque conocen el Estado. Pero conocen el Estado por dentro, digamos, cómo funciona ese monstruo gigante. Pero también creo yo que en republicanos hay gente que conoce el Estado porque muchos de ellos trabajaron con Piñera. Muchos de sus principales líderes ya conocen cómo funciona el Congreso, tuvieron su primera experiencia institucional en el Consejo Constitucional, y también tienen cuadros técnicos que estuvieron qué sé yo, en la subsecretaría, fueron asesores de ministros. Pero claro, yo creo que también es un problema de proporción. Republicanos es un partido que ha crecido, pero tampoco que ha crecido tanto. Entonces, cuando lleguen al Estado van a tener que llamar otras fuerzas para poder llenarlos. Y la cantidad de personas que necesita para su funcionamiento es tremenda. Y ahí, bueno, yo creo que va a haber una pugna en Chile Vamos, como porque les decía que hay diferentes sensibilidades. Hay un lote más cercano a Evópoli, que son muy beligerantes hacia republicanos, y esto es para los dos lados, digamos, que no se van a subir al gobierno, yo no tengo dudas. En RN va a haber una discusión. Tiendo a pensar que el lote de Desbordes sí se va a sumar, porque Desbordes ya lo dijo, y él es solo un lote de casi los 4 que hay ahí, o más, digamos. Y la UDI, yo creo que no debería haber tanto problema de que se sumaran se al entiende. un posible gobierno, sí, porque hay afinidad ideológica, Exactamente. viene de ahí, en fin. Álvaro, tú escribiste hace poco más de un mes un artículo, una columna en el libro que se titula así, La tónica de un posible fracaso, y que tiene relación, por supuesto, con la figura de Evelyn Matei, por la pérdida justamente de los resultados en la encuesta, que era su principal activo, señalas tú. Y acá dentro de los párrafos destacados, y aquí quiero detenerme, es algo que en realidad sí hemos visto, que Matei ha hecho, dices tú, explícitamente de Kast su principal adversario, y para ello ha apostado a un discurso que ya vimos en la campaña de Sebastián Sichel, presentarse como la figura de la moderación que no está ni a la izquierda ni a la derecha. Y aludiendo un poco al piñerismo, ¿no? Preguntarte si está dividido y si es que hoy es un activo o no en el Chile actual, en el mundo actual, ser un poco más moderado o una figura, en este caso sería de centro derecha. ¿Prende o no prende la sociedad actual? Yo creo que el piñerismo sin Piñera no prende como antes. Yo creo que Sebastián Piñera era un hombre
excepcional en ese sentido, que lograba aglutinar bien sus equipos, coordinarlos y hacerlos trabajar, y sobre todo soportar las presiones. Era un líder político que sabía plantearse bien ante los desafíos que venían, y Matei hasta ahora no ha demostrado eso. Yo soy bastante crítico porque ella debió haber sido la persona que coordinara a los partidos que la apoyan, y todavía no ha podido eso. Entonces, cuando uno no logra coordinar los partidos que están apoyando la candidatura, luego otorgar gobernabilidad es muy difícil. Y yo creo que ella se ha dejado influir mucho por ciertos personeros y lotes, y yo no tengo problema de decirlo, que son las personas más ligadas al mundo de Evópoli, que tienen una actitud bastante hostil hacia republicanos, y que hasta ahora la verdad es que esa estrategia no le ha servido de mucho, porque no ha repuntado en la encuesta, ha salido a pegarle a Kast, digamos, como fuego amigo. Kast también lo hizo durante mucho tiempo, por favor, no quiero culparlo ni nada, pero ahora, como sabe que está en la primera posición, no puede darse el lujo de deteriorar las bases para la futura gobernabilidad, y yo creo que esa estrategia Matei la terminó desperfilando por completo. Creo que intentar seguir las directrices de esa derecha más despolitizada, que en general está liderada por personas de estratos socioeconómicos altos, Sí. que no conocen cómo funciona o cómo viven las personas, digamos, en los sectores más vulnerables, la terminó por desperfilar por completo. Y eso lo podemos ver en la encuesta hoy día. Ahora, los datos están ahí. Sí, en un marco como el que estamos viviendo, es probable que los partidos, en este caso, bueno, Chile Vamos, empiece a mirar la parlamentaria más que la presidencial. Ya he visto lo que pasa cuando se instala la idea que el presidenciable o la presidenciable no va a ganar, entonces se van todos a las campañas parlamentarias para tener una fuerza que le permita sentarse en la mesa del poder. En este caso, la lucha por la hegemonía también en la derecha, ¿qué relevancia tiene? ¿Qué consecuencias tendría si, por ejemplo, republicanos y libertarios aplastaran a la vieja derecha tradicional o al revés? Sí. No, eso es clave. Yo creo que esa va a ser la principal batalla por la hegemonía de la derecha. Ahí se juega mucho de cómo va a ser el futuro gobierno, porque si Kast sale electo y sin embargo el Parlamento está dominado por el bloque Chile Vamos, va obviamente a tender hacia la moderación, hacia la búsqueda de acuerdos con ellos. Yo creo que el problema es que si gana la coalición de libertarios, social cristiano y republicano, existe un alto riesgo, altas posibilidades de que se genere un ambiente como exitista y que entre, por decirlo así, un gobierno sin complejo. Y yo creo que eso puede terminar siendo negativo para Chile y también para la derecha. Y obviamente va a depender de la conformación de las listas, porque, digamos, en las dos coaliciones hay candidatos que todavía dejan mucho que desear. Y yo pienso, por ejemplo, toda la gente que entró de la farándula, que RN le abrió los cupos, que son personas que no tienen experiencia legislativa ni nada. Entonces, creo que es complicado, pero va a depender, claro, de qué bloque gane y el candidato que pase a sentarse en el sillón presidencial. Álvaro Vergara, investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad IES, muchísimas gracias por conversar con nosotros, gracias por tu análisis y esperamos tenerte en una nueva oportunidad acá en Línea 1 por Radio USACH. Muchísimas gracias a ustedes, yo feliz. Gracias. Gracias. Buen fin de semana. Bien, chao. Un abrazo. 7:53. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. ¿Escuchó hablar de, Daniela, de la expresión la caja de Pandora? Por supuesto, es mi ley de vida. Abriéndola eternamente. Sí, total. Bueno, Pandora, para los que no saben, este es un mito griego, ¿no? Es una banda mexicana. Claro. ¿no? Con reminiscencias griegas para hacer la vinculación. Obvio. Bueno, Pandora, obviamente, una mujer mítica, no existe en la realidad, a la que Zeus le entrega una caja Sí. y le dice no la abra. No. Pero curiosa que ella, en esos tiempos era así, ella no resistió la tentación y la abrió. Y resulta que la caja contenía todas las tormentas y calamidades que podían existir. Sí. Y cuando ve que se están escapando, trata de cerrar y solo cierra y salva una, que no es la peor, sino que es la esperanza.
Perdona, y me creerás que es parte de las siglas y las letras de las E de Evelyn Matei, po, la esperanza. Acuérdate, ¿sí? Pues eficiencia, esperanza, no me acuerdo cuál es, experiencia, eficiencia y esperanza. Esas son las de la E de Evelyn. Mira, Claro. para que veáis. Bueno, la caja de Pandora. Lo que está pasando en esta elección es que cada semana alguien abre la caja de Pandora. O es el candidato o es un amigo del candidato, entre comillas, o amiga del candidato, o la candidata. Y se ha ido avanzando más por tropezones que por de algún candidato, y todos han tenido su semana difícil. Pero también hay que evaluar para los partidarios si es tan difícil o no, porque de repente los partidarios están dispuestos a resistir las caídas de su candidato y a lamentarlo, pero igual va generando un estado de ánimo. Fíjese que el diseño de Kast, que va punteando según las encuestas, se basó en una estrategia que más que venir de él, vino del mundo empresarial. Sí. Y le dijo, mira, cuando te pones a hablar de las mujeres, de las leyes sociales y todo eso, te complicas. Así que, Callampín. Exacto. Cierra la boquita, concéntrate en seguridad y en crecimiento. listo. Y vas a tener nuestro apoyo. Te deshiciste ya de Kaiser, deja que él hable de esas cosas. Tú, aquí, nada más, estas dos líneas. Zen. Y mire, y parece que caja de Pandora, porque cuando se abre, empieza la polémica. Por ejemplo, el Chao Préstamo, Sí, ufa. bueno, tiene dos problemas. Algunos van a estar felices, pero hay 1.500.000 pensionados que sin esto no van a subir sus pensiones y se queda sin financiamiento el proyecto de ayuda a los actuales pensionados. Entonces la derecha de Evelyn Matei, obligada a salir a defender este logro del actual gobierno, y donde la presidenta o candidata presidencial del oficialismo hizo bandera. Sí. Y todos tienen que salir a defenderla. Y además, no solo por la medida en sí, sino la preocupación por la tentación de que se empiecen a eliminar acuerdos que demoraron 20 manera años transversal. en lograrse y transversales. Sí. 20 años demoró llegar a este acuerdo para mejorar las pensiones de los actuales pensionados. En consecuencia, abre un flanco, porque, bueno, puede que no afecte a sus partidarios, que a lo mejor les gusta, son los exitistas, también la gente no quiere cargar con el peso, ¿no es cierto?, muerto de una sociedad que es profundamente desigual, la chilena. Pero al margen de eso, generó un ruido en una campaña que iba más o menos impecable, mientras se calle. Y lo que trata de decir cuando habla, no tiene el efecto esperado de aplacar, porque no es solo el tema del Chao Préstamo. Plátamo del o Estado. préstamo, El préstamo del sino Estado. que es la no disposición a valorar los acuerdos y a menospreciar la labor del Congreso. Y es absolutamente imposible, porque incluso la modificación de este Chao préstamo pasa por el Congreso. Sí, pues, bueno, Entonces hay una contradicción entre lo que se está prometiendo y su viabilidad política, porque nadie va a cargar con 1.500, 1,5 millones de personas que se quedan sin una larga aspiración. ¿Te fijas? por supuesto. Entonces, bueno, cabe eso de la caja de Pandora, de que cuando abren la boca, y eso es una característica de esta campaña, programas mínimos. Sí, Mire, el programa de Kast es casi un sexto de lo que, fue el la vez 2021. anterior. La sexta parte, unas cuantas líneas. Y unas eslogan, pocas páginas, bastante livianito, te pura voy a decir. frase. Yo también lo estuve hojeando en lo que salía en la prensa y son puros eslogan. Exactamente. Bueno, y es una tendencia de los programas. Eslogan, frases, Atrévete a en un vivir en momento, paz. claro. Frenar la inmigración ilegal. Y en ninguna parte se explica cómo. Exacto, no hay bajadas concretas. Exactamente. Entonces, la total incertidumbre, en un momento que ya hay incertidumbre, y además hay incertidumbre internacional, porque yo sigo reclamando, ningún candidato se ha atrevido a decir cómo va a enfrentar el Lo escenario dijiste ayer en internacional. el foro. En el Sí, foro que tuvimos aquí en la la FAE. Facultad, ¿no es cierto?, de Administración y Economía, muy bonito, muchos estudiantes, muchos interesados. Estaba lleno. Bueno, exacto, era la pregunta que todos nos hacíamos. Sí, Todas estas cosas que se están diciendo parece que fuéramos un mundo aislado, sí, claro. que no estuviéramos en el planeta. Bueno, estamos en el planeta y en vez de están pasando cosas y los candidatos parecen no tener meridiana idea de qué hacer en ese escenario. Así es, y por eso es bien interesante ver en detalle lo que tú señalabas respecto a lo escuálido, de alguna manera, que es el programa de gobierno de José Antonio Kast, que básicamente también cuando fue diputado, y lo han hecho notar muchas personas y parlamentarios, ¿no?, actuales o que compartieron con él en el Congreso,
Lo único que hizo cuando fue es decir no a todo. Bueno, decía no a la UDI, por eso que se fue. Exacto, O sea, ya la derecha era... cobarde, creo que él puso, digamos, Sí. ese término de Pero alguna eso manera. lo dijo después. Cuando era diputado, nunca estuvo cómodo en la UDI. No. Siempre estuvo, porque bueno, que eran entreguistas, eso de los consensos no les gustan, no están en su ADN. ¿Y cómo llegas a acuerdo en un mundo que se está rearticulando y como país estamos absolutamente a la deriva en este escenario internacional? Nadie se atreve a insinuar nada. No diga cosas que puedan molestar tío a los Sam, se Estados puede Unidos. enojar. No haga esto que Sí. se puede enojar. Sí. Esa no es política, ni menos dignidad nacional. Córtenla. 8:01, me pasé, perdón. Vamos a una pausa y ya regresamos a Línea 1. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio USACH. 8 de la mañana, en punto. La crisis climática, los alcances de la inteligencia artificial, la ciencia de frontera, la economía, la salud, la educación. Porque el mundo vive tiempos de cambios y en medio de lo incierto, en Sin Pretexto buscamos respuestas a los grandes desafíos. El futuro nos inquieta, pero sabemos que se escribe en el presente. Te invitamos a una conversación profunda. Soy Mirna Schindler y te acompaño de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Radio USACH. Sin Pretexto. Hola, soy Nicolás Fernández, psicólogo y más conocido en Instagram como Un Psicónico. Te invito a escuchar Estado de Ánimo, un programa donde hablaremos de salud mental en serio, sin tecnicismos ni frases vacías, junto a interesantes panelistas. Desde la contingencia nacional, las relaciones, el cansancio cotidiano y esas emociones que no siempre sabemos nombrar. Porque cuando Chile piensa, ¿cómo se siente? Estado de Ánimo en Radio USACH, todos los martes a la 1 de la tarde, para hablar, pensar y sobre todo acompañarnos. Radio USACH, nuevas voces, nuevas formas de escucharnos. Cada día a las 20 horas los invitamos a disfrutar lo mejor del jazz y el smooth jazz. Ahora Jazz, por la 94.5. Radio USACH. Sé parte de nuestra franja cultural en Artes y Oficios los lunes y viernes a las 17 horas. Teatro, danza, música, cine, artes visuales, literatura, tradición y vanguardia. En Artes y Oficios conocemos más del trabajo que existe detrás de cada creación realizada por las y los protagonistas del mundo artístico, cultural y patrimonial y de su impacto en nuestra sociedad. La invitación es a discutir la cultura con todas sus aristas. Juntémonos en la 94.5 los lunes y viernes a las 17 horas. Radio USACH, nuevas voces. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. Un informe de la investigación sumaria administrativa marítima reveló un contacto clave de la tripulación del barco pesquero Cobra de la empresa Blumar en la misma jornada en que desaparecieron los 7 pescadores de la lancha Bruma el pasado 30 de marzo en Coronel, región del Biobío. Según el documento consignado este jueves por T13, desde el Cobra dicen frases como «voy a acercarme» y «voy a pasar encima». La filtración motivó una denuncia por vulneración de secreto y su abogado aseguró que las conversaciones ocurrieron en horarios y lugares distintos. Este jueves se realizó el foro anual de la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas ASIMET, instancia en la que participaron los candidatos José Antonio Kast, Evelyn Matei, Johannes Kaiser, Franco Parisi y Marco Enrique Sominami. El encuentro estuvo centrado en los desafíos de la industria nacional y en cómo fortalecer el empleo en el sector. No asistió la abanderada oficialista Janet Jara, quien se encuentra en gira en la región del Maule.
Ante el segundo Tribunal Electoral de la región metropolitana, Renovación Nacional pidió este jueves la inhabilidad de Daniel Jadue como candidato a diputado por el Distrito 9 de la región metropolitana, tras confirmarse la acusación de la Fiscalía. La solicitud está fundamentada en el artículo 16 de la Constitución Política, que establece la pérdida del derecho a sufragio de una persona por estar acusado en un delito que merezca pena aflictiva y que está asociado, por supuesto, ese derecho a la candidatura. Fue dejado en libertad un grupo de 33 soldados que estaban retenidos hace 3 días en la Amazonía colombiana, que habían sido secuestrados por un grupo guerrillero disidente de la FARC. Ellos fueron liberados el jueves, según anunció la Defensoría del Pueblo. Esta retención, recordemos, ocurrió el pasado lunes tras fuertes combates con los rebeldes, cuando unos 600 pobladores impidieron la salida de las tropas de esa zona en el departamento de Guaviare, en una acción que el gobierno de Gustavo Petro consideró un secuestro. Delegaciones del gobierno, la Defensoría del Pueblo y la ONU mediaron para la liberación de los soldados. 8,5. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Vamos a hablar ahora de los programas económicos de las y los candidatos presidenciales que han cobrado relevancia en las últimas semanas. En particular, esta estuvo marcada, esta semana, ¿no?, por la propuesta del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, de eliminar, como lo decía Guillé, el préstamo al Estado contemplado en la reforma previsional. También se abrió un intenso debate en torno a la viabilidad del agresivo recorte fiscal que también planteó, que es mayor incluso en el tiempo, más rápido, más agresivo que el de la candidata Evelyn Matei, que ha puesto a su vez el foco en la reducción de impuestos para las empresas y en la creación del empleo. En tanto, la banderada del oficialismo, Janet Jara, propuso avanzar hacia un salario vital, que en realidad más que salario es con ingreso, porque tiene préstamos ahí del Estado, no solo de la empresa, a 750.000, que tiene remuneraciones, apoyos estatales, y además gradualmente, condicionado, eso sí, al crecimiento de la economía. Vamos a conversar de este y otros temas, también de la política, con Carlos Ominami, ex senador y ex ministro de Estado, que ya está en línea con nosotros. ¿Cómo está, don Carlos? Un abrazo. Muy buenos días. Hola Daniela, hola Alejandro, gusto estar con ustedes. Igualmente. Siempre, para nosotros más gusto todavía. Entremos así de inmediato aquí a la yugular de la discusión. Usted hizo declaraciones, dijo que José Antonio Kast quiere desmantelar la institucionalidad económica. ¿No podría aclarar esa afirmación? Creo que es realmente lo que creo que yo sintetiza bien el programa de José Antonio Kast, donde lo que hay planteado es un conjunto de consignas, pero si uno escarga un poquito más, lo que ve es disminución de impuestos, terminar con un conjunto de instituciones que probablemente requieren algún tipo de racionalización, pero que si están ahí es porque también en algún momento se justificaron todas las instituciones que tienen que ver con las fiscalizaciones, con el control del medio, con la vigilancia respecto de los temas ambientales, que son temas también muy importantes para el país. Y creo que la guinda de la torta es lo que él planteó respecto del proyecto de la ley de pensiones actualmente vigente en el país, una ley que muchísimo tramitar y que tiene la ventaja de poder aumentar las pensiones en el corto plazo a las personas que hoy día lo necesitan, no aumentar las pensiones a 15, 20 años plazo, y para eso se dio un mecanismo, que tiene que ver algo con un mecanismo de reparto, que consiste en esto que se llama el préstamo, pero que es una manera de financiar los beneficios presentes para las personas que hoy día los necesitan. Entonces, creo que el diagnóstico... Carlos, perdón que lo interrumpa. Lo que está planteando José Antonio Kast es básicamente un desmantelamiento de mucha institucionalidad, una rebaja de impuestos que es por lo demás la receta estándar de las derechas y los sectores privados en el mundo. Carlos, perdón, antes de hacerle la próxima pregunta, algo pasa con su voz que se va como debajo del agua. No sé si está moviendo algo, si no está hablando por manos libres o directamente. Estoy en mi casa. Ya. O sea, algo pasa con la señal. Ya. Vamos, don Carlos, vamos a llamarlo de nuevo porque lo queremos escuchar de manera fluida. Estamos conversando con el ex ministro de Hacienda, senador, como bien también lo decía Alejandro Guillé, Carlos Ominami, para hablar en su calidad también de ex jefe de esa cartera tan importante como es Economía, de los programas económicos, valga la redundancia, de los distintos candidatos. Y él estaba haciendo alusión a
a José Antonio Kast, lo que él señalaba, ¿no? Desmantelar la institucionalidad económica, y estaba comentando cómo lo estaba haciendo en relación, sobre todo en particular, pero no de manera exclusiva, con este descarte, esta eliminación del préstamo del Estado en relación a la reforma de pensiones que se piensa aplicar ahora el 1 de septiembre para el sector mayor de los jubilados y las pensionadas, y luego también un aumento en enero próximo. Así que imagínense cómo deben estar los pensionados. No vaya a ser el fenómeno, Alejandro, de Milei en Argentina, ¿no? José Antonio Kast. Bueno, a ver si reanudamos la conversación con Carlos Ominami. Lo estamos llamando. Te toca a ti rellenar. El problema ahí es doble. Uno es la propuesta. Sí. El otro es reavivar, ¿no es cierto?, la tormenta. Y eso es lo que tienen miedo los grandes empresarios. Y que la derecha salió tan rápido a decir, no, cerremos esto, 20 años negociando, esto llegamos a un acuerdo, déjenlo tranquilo. Porque si tú empiezas a desmantelar eso que costó 20 años, la política de acuerdo se hace imposible y nadie puede gobernar por decretos. Eso es una ilusión. Esta propia modificación, que se suprimiera esta solución, te obliga a pasar por el Congreso. Entonces Carlos, ahí hay un problema. ¿está ahí? Bueno, retomamos. A ver si lo escuchamos ahora de una forma más fluida, Carlos Ominami. Perfecto, yo lo escucho perfecto. Ahora sí también. Ahora sí también Quería nosotros. preguntarle también en relación, no solo a Kast, sino a Evelyn Matei, con algo que para un sector suena muy bien, ¿no? Que es populista, pero en realidad no para las arcas fiscales, que es la baja de impuestos. Eso exactamente, déjeme decirle lo siguiente, esta es la receta estándar, es la idea, a mi juicio equivocada, de que dándole todo tipo de facilidades con el sector empresarial, rebajándole los impuestos, privatizando empresas y sobre todo eliminando controles y mecanismos de fiscalización, las cosas pueden funcionar como una especie de piloto automático para que la economía se desarrolle. Y esa es una idea que desgraciadamente ha estado vigente durante mucho tiempo en nuestro país, con los resultados que se conocen. Tenemos un país que está finalmente estancado, que ha crecido poquísimo durante los últimos 15 años, tenemos una productividad que prácticamente no crece, y sin embargo frente a esto tenemos una tremenda oportunidad, tenemos muchas de las cosas que el mundo necesita, alimentos saludables, tenemos metales críticos como el cobre y el litio, tenemos energías renovables no convencionales que son baratas también, y eso supone poner en práctica una estrategia, supone poner en práctica un mecanismo de concertación entre el sector público y el sector privado, y eso desgraciadamente está ausente en los programas de Evelyn Matei y también de José Antonio Kast, que creen en otra cosa, creen que dejando libre simplemente la iniciativa privada las cosas fluyen automáticamente, y eso no es así. Ahora, en este cuadro de tratar de ajustar la economía, igual siempre está en el tema tributario una forma de recaudar, pero se ha evitado hablar porque además es poco posible llegar a acuerdo en una nueva reforma tributaria. Eliminado ese antecedente, ¿cuál podría ser el impacto de abordar el tema del financiamiento de los nuevos programas sociales y de los que están por la vía de apretar más la evasión y la elusión tributaria? Yo creo que siempre hay, Alejandro, hay margen para eso. Ahora los márgenes tradicionalmente en la práctica terminan siendo más reducidos que lo que en teoría aparecen. Yo creo que todavía, por ejemplo, hay mucho margen también para eliminar exenciones que en algún momento se justificaron y que hoy día ya no se justifican. Ahora, cada vez que uno plantea el tema, siempre los beneficiarios de esas exenciones dan muy buenos argumentos, planteando que son finalmente razones muy poderosas nacionales y no puramente corporativas las que fundamentan esas exenciones. Entonces, yo creo que es posible avanzar algunos pasos en esa dirección. Creo que también hay que mirar con mucho rigor cuáles son los programas que el Estado está desarrollando. Yo estuve 16 años en el Parlamento, 16 años además en las comisiones de presupuesto, y me doy cuenta, tengo conciencia de que hay programas que ya de repente simplemente cumplieron con su objetivo y sería necesario terminar con ellos, pero como hay generado una pequeña burocracia en torno a ello, es también difícil de poder terminar, con lo cual también se van generando recursos. Entonces yo creo que se puede avanzar por esa vía.
pero teniendo mucho cuidado de que esto no signifique poner en cuestión el financiamiento de los grandes programas sociales. Por lo demás, una parte muy importante del presupuesto está ya comprometida a través de leyes que tienen que ser cumplidas. Entonces, la verdad es que el margen de maniobra para hacer reducciones drásticas es también bastante bajo, salvo que se quieran aplicar mecanismos que puedan efectivamente no ser los mecanismos transparentemente democráticos. Y en eso yo creo que José Antonio Caz ha dicho cosas que son bastante preocupantes cuando dice, mire, la verdad es que se puede aquí gobernar por decreto, hay mucho margen para gobernar por decreto, el Parlamento no es tan importante, y él por lo demás es un candidato que renunció expresamente a tener mayoría en el Parlamento, entonces creo que ahí también hay un factor de inquietud mayor en su candidatura. Pero usted que fue ministro de Economía, que estuvo en la Comisión de Economía del Senado, ¿se puede gobernar por decreto y hacer las cosas que Caz ha prometido? No estoy hablando de en general. Lo que él ha dicho, ¿pasa por el Congreso o efectivamente no pasa por el Congreso? Yo creo que una gran parte de las cosas en nuestro país pasan por el Congreso. Hay una potestad reglamentaria, hay margen para hacer algunas cosas por la vía administrativa, pero el margen es relativamente reducido, y en un país democrático las cosas pasan por el Congreso Nacional en su gran mayoría. Entonces yo creo que es bien inquietante este argumento de que, miren, la verdad es que no es tan importante que no tengamos mayoría parlamentaria, porque podemos hacer las cosas de otra manera. Sí. La idea de ocupar resquicios legales que pueden existir puede también terminar de muy mala forma. Carlos Ominami, quiero también preguntarte los meses que quedan de gobierno. ¿Dónde debería estar el foco y cuál es también tu expectativa, de alguna manera, tanto en Hacienda con Nicolás Krau como en Economía con Álvaro García? Bueno, digamos que lo que falta para el término del gobierno es poco, y el margen de maniobra para hacer cosas nuevas yo creo que es prácticamente nulo. Lo que sí uno le pediría es que un gobierno que haga un buen cierre, que pueda sacar adelante las iniciativas que tiene hoy día en el Parlamento. Está el proyecto de financiamiento de la educación superior, que es un proyecto importante, que tiene algunos problemas, tiene algunos bemoles que tienen que ser resueltos. Hay también un proyecto sobre un banco de desarrollo para poder financiar todo lo que tiene que ver con la innovación, que es un proyecto que ya avanzó en la Cámara de Diputados y que está pasando al Senado, pero yo creo que sería importante que se pudiera resolver. Por otra parte, en el campo económico también fue un avance lo que hizo el ministro Grau de conseguir que se aprobara el proyecto respecto de la racionalización de los permisos, pero hay todo un trabajo enorme de reglamentaciones de esa ley que yo espero que también pueda hacerse durante estos meses, y esa creo que va a ser una de las principales responsabilidades del ministro Álvaro García, al tiempo que para el ministro Grau creo que la principal tarea es poder sacar adelante un presupuesto 2026 que avance en estos temas de la consolidación fiscal, porque efectivamente la deuda no puede continuar creciendo permanentemente y tenemos una situación fiscal que yo creo que todavía es sólida en el país, pero que hay que tener cuidado en resguardarla. Carlos, ayer tuvimos aquí en la FAE un interesante análisis con Osvaldo Rosales y académicos de la FAE sobre el programa de Janet Jara, y llama la atención que ningún candidato, incluyendo Janet Jara, está analizando en este momento el concierto internacional de alta incertidumbre. ¿Cómo nos vamos a mover? Porque las cosas están siendo determinadas por un contexto global también, no es que se puedan tomar decisiones a puertas cerradas, no somos una economía autosubsistente. Dicho eso, ¿cómo nos vamos a tener que mover económicamente en un mundo incierto donde en cualquier momento un decreto nos cae por la cabeza a propósito de gobernar por decreto? Mira, yo creo que, Alejandro, es una muy buena pregunta y creo que efectivamente hay un déficit de discusión en el país sobre el tema internacional. Aquí lo que ha primado es un comportamiento que tiene una cierta lógica, que es la de decir, mira, seamos muy cuidadosos, andémonos con calma, tratemos de no estar en el radar, particularmente en la administración norteamericana, para los efectos de no ser objeto de sanciones. Finalmente se nos aumentaron los aranceles, tuvimos una amenaza fuerte respecto del cobre, que desgraciadamente, afortunadamente eso no prosperó. Ahora, yo creo que hay que entender que vamos a tener
de aquí en adelante que navegar en un escenario sumamente turbulento, y para eso hay que ser muy riguroso con las cuentas fiscales, pero creo que al mismo tiempo que ese escenario plantea muchas amenazas, también, como decía, abre oportunidades junto con las turbulencias internacionales, con la guerra comercial que desató el presidente Trump. Hay también todo un proceso de transición energética, una transformación tecnológica gigantesca, y para eso nuestro país tiene afortunadamente recursos que son importantes. Reitero, el cobre y el litio son básicos en todo lo que tiene que ver con la electromovilidad, que es una transición industrial gigantesca. Le doy un dato: en el mundo hay más o menos 1.500 millones de vehículos, de los cuales solamente 50 millones son actualmente vehículos eléctricos. Entonces, si se quiere pasar a un parque que sea básicamente eléctrico, el espacio para desarrollarse es gigantesco, y en eso la demanda de litio, la demanda de cobre es también enorme, y nuestro país está en condiciones de poder insertarse en ese proceso. Entonces, yo creo que es muy importante tener una visión muy acabada de lo que está ocurriendo a nivel internacional, entendiendo que además estamos en un ambiente de alta incertidumbre, pero que también tenemos oportunidades, y justamente eso a mí es lo que me lleva a pensar de que es fundamental la concertación público-privada, la concertación entre el Estado y el mundo empresarial, para los efectos de poder hacer apuestas que apunten a poder utilizar las posibilidades, a poder materializar las posibilidades que se nos están abriendo producto de estas transiciones en el campo industrial y en el campo tecnológico. Claro. Carlos Ominami, para finalizar, y junto con agradecer que haya conversado con nosotros a esta hora de la mañana acá en Línea 1, ¿usted por quién apuesta a la presidencia? ¿Va por Jara o va por Meo? Mira, yo creo, voy a estar con el candidato que mejor defienda los intereses que yo entiendo son los intereses nacionales, los intereses del país, los intereses del mundo. ¿Y ese sería? En Chile. Veamos, yo creo que todavía falta 3 meses para ver cómo las cosas pasan. No lo voy a presionar. Candidato, yo he votado por Marco en primera vuelta. Ya, por eso, ya. Entonces podría haber ahí también otro voto. Muchas gracias, Carlos Ominami, exministro de Economía, ex senador, o senador, ¿eso es perpetuo, Alejandro Guillén? ¿Es senador? No, ex. Que le vaya muy bien, lindo fin de semana. Muchas gracias a ustedes y hasta una muy próxima ocasión. Gracias. Carlos. Carlos Ominami, ex ministro, ex senador, pero a los ex senadores y a los ex ministros no se les dice ex. A los diplomáticos sí. Por ejemplo, embajadores mantienen algún rango y de hecho mantienen o sea, se le dice ex a los otros cargos, pero solamente diplomático mantiene. Claro, de carrera sí. ¿Y los presidentes tú lo usas como ex o lo dices de manera permanente? No, si lo entrevisto lo digo presidente, como estaba diciendo ex presidente. Pero los embajadores siguen con ese rango y mantienen ¿cómo se llama? El pasaporte diplomático. Todos los beneficios. ¡Oh, maravilloso! Yo me apego cuando vaya un diplomático, me encuentro en un aeropuerto, me pego a él. Tú querías ser embajador, ¿no? Feliz. En Ecuador tú hubieras ido regio, ya que lo conocí. Ecuador, tranquilito, América Latina. Uruguay, tú querías ir a Uruguay. Uruguay me gusta también, pero más Ecuador. Uruguay, Ecuador, Paraguay, es un país interesantísimo. No conozco, hay mucha gente amiga y un país que se vive muy bien y es muy barato, dicho sea de paso. Mira. Colombia también. No, pero es que está muy peligroso. Argentina no, porque con mi ley... bueno, después seguimos divagando. Son las 8:22. Ya no fue ella, en todo caso. Cultura, espectáculos y panoramas. Hagamos un recorrido cultural. Gonzalo Espinosa, nuestro compañero productor, periodista, cantante, músico y stand comedy. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, feliz viernes. Feliz viernes día de agosto. También a todos los auditores de Radio USACH. Hoy día vamos a hablar de el Lollapalooza 2026. Es un imperdible para Alejandro Guillén. Un imperdible para el segmento etario de Alejandro Guillén. Es una Lola pelucienta, ¿qué es eso? Ni yo. Lollapalooza es uno de los festivales de música más importantes del mundo. Sí, y aquí se llena. Aquí se llena. Para cambiar de lugar, entiendo. Exacto, ya por la gestión de Mario Desbordes, que no sé cómo será recibida por los vecinos de Santiago. Del parque. Volvió Lollapalooza al Parque O'Higgins. Sí, volvió, de hecho. Sí, y tendrán que pagar algún impuesto. Porque antes era en Cerrillos. Sí, muy lejos, muy lejos. Bueno, depende de dónde viva. Este festival que se va a desarrollar entre el 13, 14 y 15 de marzo del próximo año 2026 va a tener entre sus artistas más emblemáticos, a ver si conocen alguno. Ya, a ver, dale. Sabrina Carpenter. Yo sí. ¿Tú, Ale?
No, Ni a idea. los Carpenter Yo conocí. conocí una Carpenter, Los pero murió, Carpenters. así que no puede No, ser. los Carpenters conoces tú, esa banda, bueno. ¿cuál más? Ya. ¿qué Sabrina más? Carpenter, Tyler, the Creator, uno de los artistas A Pedro más le gusta, a mi hijo le gusta. multifacéticos que Sí. ha salido en la última década, rapero Sí, y bueno. excepcional. Chapel Roan, que también es una de las estrellas del pop Lo en conozco. este minuto. Deftones, Sí, una banda ese te gusta de a ti. rock, agro metal. Y los Bunkers, también representando a nuestro país. Ay, cántate una. De los No, nada, no, por favor, no oyentemos a la clientela, no asustemos a Sí, los niños cantan lindo. temprano. Ya, eso Van a es ir al los colegio. que están confirmados de los Sí, famosos. y un montón más que se pueden revisar en el cartel y en la nota que subieron en Diario Usach, donde están todos los detalles. Las entradas están a la venta por Ticketmaster, así que bueno, ahí tenemos que... ¿Cuánto es el margen o el rango más bien de precios? Carísimo, porque Ahí es por me pillaste. pase. Claro, puede ser solo una jornada. Vamos a buscarlo al tiro. Estoy aquí en diariosach.cl. Uy, que está lindo el sitio web. Me encantó. Está cada día más lindo. Acá, Y- pase general ya, ¿ves? de los 3 días desde 168.000 pesos. Por día. ¿Cuánto? Por No, día. esos son los 3 días. Ah, son los 3 días. Son El pase de los 3 días. ¿Cuánto dijo? 168.000 pesos. Para los 3 días. Se ha pero- dividido entre... Son casi... igual. Sí. Y hay 50, control o se 50 puede igual hay que pasar por endeudarse. arriba de Igual la hay que reja. endeudarse. ¿Ah? Y se puede pasar por arriba de la reja para Pero los lolos. se puede pasar, No, yo pero no. Credenciales, se puede credenciales. pasar, pero el palo que te llega... Sí, sí. Bueno, literal. que un palo, el palo ya te lo están cobrando. ¿Tú vas a ir? Pero obvio, como no, No, va a para ir. ti no te pregunto. Po. No, Vos. yo no dije yo, Tú dices ¿cómo no que va a ir? tú- no, va a ir. pero sí. No lo sé, no ¿Lo lo vas a sé, invitar porque tú? ahorro es progreso, como dice Alejandro Guillermo. Sí, sí, No, sí, pero sí. acreditación, pues. Pero sí. se puede escuchar Tal vez al podemos lado de la reja, acreditarnos. De con la la reja. reja por fuera. Y no es chiste. Hoy Si me se dio calor. escucha. Ya. Oye, se escucha de lejos. Se Cuando puede hay escuchar eventos de en el lejos, Estadio sí. Nacional. Sí, se escucha. Yo vivía en Ñuñoa, se Yo también. escuchaba retumbado en la noche A mí los me tocó los conciertos. Rolling Stones, me acuerdo. Claro, cuando no vivía se ahí. puede comprar una latita, se Una pone cervecita. en la cuneta y... Claro. Rico. Sí. Una latita de. Latita con leche suero. Una condensada. latita de leche condensado de Coca-Cola. Eso, Claro. Les cuento que para la otra semana, ¿Ya? para quienes quieran ir a un espectáculo musical, pueden acercarse al Seina el miércoles 3 de septiembre a las 8 para ver a la Banda de la Memoria, Así. que es un colectivo musical para preservar la memoria histórica de la música, principalmente de la cultura de izquierda, diría yo. La mejor. La mejor. La verdadera cultura. Este viaje sonoro tiene un recorrido por más de 6 décadas de música chilena con un repertorio que incluye la nueva canción chilena, el canto nuevo, música del retorno a la democracia y sonidos actuales destacando obras como música de Víctor Jara, Violeta Parra, Congreso, Los Tres, Fulano y más. Está Muy Ismael amplio y Odó, diverso. ¿no? De Quilapayún, del colectivo también Cantata Rock, está en guitarra y en voz, está Cuti Aste, de la Regia Orquesta, Los Tres, bueno, muchos músicos, está Edita Roja, de Electrodoméstico, en batería, Pedro Villagra, de Santiago Nuevo Extremo, en Tillimani, y está también Jorge Campos, ¿Y los de Iyapu Fulano, no están? Congreso, Santiago del Nuevo Extremo. No, dentro de este grupo, digamos que de grandes próceres Claro. de la música, se juntan para justamente hacer esta banda de la memoria. Es Miércoles como 3 de septiembre. los Avengers. Claro. ¿O no? Está Como, bueno, sí, como Está los bueno Avengers de la música chilena. Absolutamente. Oye, qué bueno, además me encanta el Seina. Bien ubicado, lindas, buenas instalaciones, emblemático. Me encanta el Seina. Ya, pum. ¿Sería? Eso sería por hoy. Es todo Eso por es todo, hoy. eso es todo, amigos. Así como así, te sale bien. Igual te parece, ¿ah? Al- Lindo. al- Sí, te parece. Ya, vamos a una pausa acá con el equipo en pleno, casi en pleno de Línea 1 y regresamos con más contenidos a través de Radio Usach y de Santiago Usach. TV Usach. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio Usach y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Este
2025 te invitamos a Somos Expertas, Nuestra Voz. En esta segunda temporada podrás seguir conociendo las historias de vida de distintas mujeres expertas, sus trabajos, estudios e investigaciones que buscan hacer de este mundo un lugar mucho más justo. Conéctate a Somos Expertas, Nuestra Voz, cada miércoles y sábado a las 13 horas por la 94.5 FM, el canal 50.2 de la televisión digital abierta y en nuestras plataformas digitales. Radio USACH, Nuevas Voces. Hola, soy Nicolás Fernández, psicólogo y más conocido en Instagram como Un Psicónico. Te invito a escuchar Estado de Ánimo, un programa donde hablaremos de salud mental en serio, sin tecnicismos ni frases vacías, junto a interesantes panelistas. Desde la contingencia nacional, las relaciones, el cansancio cotidiano y esas emociones que no siempre sabemos nombrar. Porque cuando Chile piensa, ¿cómo se siente? Estado de Ánimo en Radio USACH, todos los martes a la 1 de la tarde, para hablar, pensar y sobre todo acompañarnos. Radio USACH, nuevas voces, nuevas formas de escucharnos. Hola, soy Daniela Valdés, periodista del Departamento de Extensión USACH y del sello Aula Records, y los dejo a todas y todos invitados a que sintonicen los lunes y los viernes a las 9 de la noche Atlas Musical de Chile, un espacio donde estamos revisando un disco chileno, ya sea de nuestra discoteca, de nuestro sello o recomendaciones que llegan al programa. Hemos estado con ensambles de cuerdas, solistas, grupos de cámara, nuestros elencos artísticos, entre otras composiciones de artistas nacionales. Sintonicen entonces lunes y viernes a las 21 horas aquí en Radio USACH. Les esperamos. Del 6 al 30 de agosto ven a ser parte de la quinta versión del Festival Cultura Migrante USACH, que este año celebra a Bolivia, con actividades gratuitas en cine, artes visuales, música, arquitectura andina, gastronomía, entre otras. Luzmila Carpio, Freddy Mamani, Elvira Espejo, Horacio Durán y Elisa Loncón, entre otros exponentes, son parte de esta programación intercultural. Todos los detalles en las redes sociales de Extensión USACH y en www.vime.usach.cl. Entradas gratuitas en Portal Tickets. ¡Les esperamos! Minbu presenta Historias de Barrio. Esta es una de las tantas veces que Pedro y Carlos entrenaron juntos en la Villa Panamericana. Dale, Pedrito, de aquí te haces viral para TikTok. Si estáis hablando con el próximo medallista olímpico. Cada vez más cerca de la cima. Obvio, de Villa Panamericana para el mundo. Sí, oigan, muy deportista y todo, pero acuérdense de entrenar para los 7 también, po. Ya vamos. El condominio de Pedro y Carlos también es parte de los proyectos entregados durante este periodo. Infórmate y postula en www.minbu.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile. Domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. No quiero soñar 1000 veces más. Nada se pierde, todo se transforma. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio USACH. Nuevas voces. Estamos de regreso en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Este sábado se va a agosto, pero este 30 de agosto tiene en todo el mundo un valor bien importante. Tiene que ver con memoria, con historia, que es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Y acá en Chile hay muchas agrupaciones que defienden los derechos humanos, pero también el día que honra a quienes sufrieron los efectos de la dictadura, no solo los familiares que sobrevivieron, las víctimas, los desaparecidos, que todavía no los encontramos.
Y hay actos que son importantes, porque un país que no recuerda su pasado repite las mismas tragedias. Y a veces, aún recordándolas, parece que algunos son insensibles. Así que es bien importante lo que viene mañana. Pero no es solo, perdona que te interrumpa, solo para hacer un foco lo que tú acabas de señalar muy bien, no solamente estamos hablando de personas desaparecidas en nuestro general. país, exacto, sino mujeres, y si hago un zoom mayor y es más macabra la historia, estamos hablando también de mujeres que estaban embarazadas en el momento de su detención y o ejecución, lamentablemente, brutalmente, tras el golpe de Estado del año 73. De ese homenaje y de dos actividades, una que se va a realizar en el Museo de la Memoria y luego acá en la USACH, ¿con quién vamos a conversar? Con Cecilia Aretio, ella es psicóloga, supervisora clínica también de CAP USACH, es de la Facultad de Humanidades, es escritora de AUCH, las autoras chilenas, claro, y muy comprometida con todas estas actividades, así que Cecilia, un agrado recibirla y bienvenida. Todas vivas en la memoria. ¿Cómo estás, Cecilia Aretio? Hola, muy buen día, Daniela, muy buen día, Guillermo. Aquí, contenta de estar con ustedes en este programa y aportando un granito de arena o una gotita de agua en la memoria de nuestro país. Gracias, Cecilia. A ver, hablemos de la importancia de este recorrido poético, ya vamos a hablar de los lugares, porque si estamos hablando de situaciones brutales, y perdona que lo diga, ¿no? Cuando la sociedad, y incluso la más conservadora, siempre habla de la familia primero, acá estamos hablando de crímenes macabros. Sabemos muchos casos, lamentablemente. Uno de ellos, por ejemplo, de la familia Recabarren González, por ejemplo, que también ahí es parte de todo ese grupo, hay una mujer desaparecida embarazada, pero así otras tantas. Hablemos de lo que se sabe del catastro y de levantar esta tragedia. Sí, mira, te cuento. Oficialmente hay 22 mujeres embarazadas, detenidas, desaparecidas o ejecutadas políticas. Y es tan dramático y tan cruel hablar de esto, porque entre ellas la gran mayoría eran veinteañeras. Pero también hay una niña de octavo básico, 14 años, embarazada, que fue ejecutada y fue lanzada sobre el puente Bulnes. En realidad es espeluznante poder recorrer estas historias, pero es muy necesario. Nuestro desafío como AUCH es que estas historias de mujeres, de jóvenes, de adolescentes, tengan el valor que importa ponerles, digamos, en nuestra historia. Son historias de mujeres cuyo valor y compromiso en realidad es importante que puedan ser conocidas por las nuevas generaciones. Por algo trabajamos desde la Comisión de Fomento Lector de AUCH y por ello también queremos que este proyecto pueda darse a conocer en distintas instancias públicas, en universidades, en el Museo de la Memoria y Derechos Humanos, en colegios, y también tenemos hartas ganas de que podamos sacarlo como libro ya el próximo año. Ahora, también quería decirte que si bien hay 22 mujeres oficialmente embarazadas, también nosotros nos hemos dado cuenta de que hay otras historias de mujeres que hay testimonios que hablan también de embarazo, pero no está el registro porque eran años tremendos los de la dictadura y en verdad incluso muchos nombres incluso de estas mujeres fueron distorsionados de manera de que no se investigara, por ejemplo. Claro. Mira, eso, hay un subregistro. Una consulta que llega a dar pudor preguntar, pero en el caso de estas mujeres que estaban embarazadas, cuando las asesinan y las torturan, ¿estaban en qué etapa de embarazo? ¿Alguna supervivió? ¿Alguno de los hijos de estas mujeres? Mira, Guillermo, un ejemplo emblemático, terrible, es el de la propia Michelle Peña Herreros. Ella fue alumna de Ingeniería Eléctrica de la UT. Es decir, tenemos en nuestra propia casa de estudios una de las 22 mujeres embarazadas y ella tenía más de 8 meses de embarazo. ¿Ya? No se sabe el destino de esos hijos e hijas en útero. Queda la gran interrogante, la gran incertidumbre de si habrán logrado nacer algunos de ellos y habrán sido entregados, como se hacía por varias dictaduras, ¿no es cierto?, a nivel de Latinoamérica, a familias incluso de militares. No se sabe eso, no hay registro de sobrevivencia de los hijitos en útero de estas mujeres embarazadas.
Y de estas mujeres, Así. ¿qué casos se lograron conocer más claramente en los tribunales y llegar a identificar a los autores y condenarlos, o a lo menos a identificarlos? O sea, en varios de estos 22 casos hay violadores de derechos humanos que fueron identificados, digamos, algunos de ellos efectivamente están presos, cumpliendo condenas de decenas de años, pero hay otros que no. Hay otros que no, te fijas. Por ejemplo, el caso que te hablaba de Michelle, ella se le pierde el rastro en Villa Grimaldi. Ella es una de las 34 mujeres entre detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas que pasaron por Villa Grimaldi y que después se les pierde el rastro. Es una de las detenidas desaparecidas. Y como te decía, tenía más de 8 meses de embarazo. Sí. Algunas de estas otras mujeres, por ejemplo, la niña de 14 años de edad, es una niña que estaba en octavo básico, Leónidas Isabel Díaz. Ella es capturada en Puente Alto junto a otros y luego trasladada desde varios lugares de prisión y es ejecutada en el Puente Bulnes. Solo conocemos de su historia porque uno de los que fue supuestamente ejecutados sobrevivió. Y por eso podemos conocer su historia y saber quién fue. Su cuerpo también está desaparecido. Cecilia. Es bien horrible hablar de esto, pero es muy necesario. Absolutamente. ¿Sí? Cecilia, para entrarnos también en lo que va a ser este homenaje desde las letras, de la poética, de la sensibilidad también femenina, ¿por qué no decir una palabra, no? Desde la sororidad, solo recordar y darte el paso. Una carta que yo leí en un libro que es una autobiografía de Ana González de Recabarren, que hace la destacadísima y querida, porque nos dejó un legado impresionante, periodista Patricia Verdugo, Analvia Mena Alvarado. Y dice, la carta se llama Una quisiera, dice algo así, voy muy corto, una quisiera creer que lo que dicen los testigos es falso, que la gente de la DINA no te dio un culatazo en el vientre, que no gritaste piedad, que estoy embarazada, por favor, por favor. Bueno, es solo una parte para también introducir de cómo se está trabajando y cuáles son las autoras chilenas que están justamente en este trabajo tan sensible, tan delicado, pero tan necesario, Cecilia. Sí, mira, me estremece que me leas esa parte de la carta porque me tocó también a mí escribir 2 poesías a Analvia Rosa Mena Alvarado, una para ella y otra para su hijo, Puntito o Luchín, porque junto con estar embarazada, tenía 20 años, también tenía un hijo de 2 años de edad. Exacto. Y fue secuestrada junto a su marido, a su cuñado y a su hijito, a Luchín o Puntito, a quien afortunadamente después dejaron abandonado en la calle cerca de sus abuelos, cerca de Ana González. Testigo. Y por eso sobrevivió. Sí, fue brutal. el principal testigo. Es muy terrible, ¿te fijas? Entonces, cuando tú me hablas de eso, yo me remezco entera y así nos pasa también a nuestras compañeras de Auch. O sea, nosotros somos más de 22 autoras chilenas que hemos ido escribiendo las historias de mujeres, todas vivas en la memoria, y particularmente desde el año 24 ya hemos dado a conocer estas historias. Allí está Ana María del Río, que es candidata a Premio Nacional de Literatura, está Elisa Clark, que es una de las que más ha podido como difundir nuestro proyecto a través de medios periodísticos y que fue la que hizo el contacto con el Museo de la Memoria. Está también Carolina González Velázquez, que es de Iquique y que viene viajando ahora para estar mañana con nosotros en el Museo de la Memoria, y así hay muchas más. Para todas ha sido como bien difícil esta tarea, la tomamos con mucho compromiso, con mucha pasión y amor, pero ha sido difícil porque en verdad es como meterse en la historia de esa época, desde el 73 hasta el 79 o incluso más adelante, la historia de la dictadura. Entonces, incluso algunas de las compañeras de Auch, escritoras, nos dicen que quiero hacer un homenaje a una de las mujeres, pero denme tiempo, no he podido porque me pongo a leer las historias, me pongo a llorar y no puedo seguir. ¿Te fijas? Porque en verdad, si uno se mete en lo que vivieron las mujeres y sus familias, es muy difícil. Pero lo estamos consiguiendo. Tenemos más de 50 historias ya homenaje, poéticas o en prosa poética, y en el Museo de la Memoria, mañana a las 12 del día, vamos a estar leyendo alrededor de 18 homenajes. La mayoría a mujeres embarazadas,
y otros a sus hijitos, hijitas y a familiares. Y que entiendo Porque que dentro te del cuento que museo este hay año el un Museo de la recorrido, Memoria- ¿no? ¿Perdón? Entiendo que en el museo es vamos como a- un recorrido. Exacto, mira, vamos a partir en la explanada del museo y en silencio nos vamos a dirigir al primer punto. Hay 6 puntos de lectura, es un recorrido en movimiento, y en cada punto vamos a leer 3 a 4 homenajes a mujeres embarazadas, a sus hijitos, hijitas, a sus familiares. Porque te cuento, este año el Museo de la Memoria puso foco en infancias y dictadura, y por eso nosotros estamos allí desde la mirada de las infancias también en el útero. Cecilia, luego de que nos cuentes también la actividad que van a tener acá en nuestra casa de estudios, donde tú también estás, por supuesto, presente, eres parte, quiero combinar de alguna manera 2 de tus aportes a la sociedad, ¿no? Me gusta decirlo así, más que profesiones, no solo la literatura, la creatividad, por supuesto, a través de ese oficio tan bello, tan complejo y tan necesario como es la escritura, sino también como psicóloga. ¿Cuánto también estas instancias sirven para que más allá de una cifra fría, de una data del horror, le pongamos carne, le pongamos cuerpo y le pongamos emoción y, perdona que lo diga así, sobre todo para un sector, le pongamos vocabulario, palabras, ¿no? Emoción, porque no somos seres de data, de solamente cifras y hablar de la dictadura cuando aún algunos la niegan. Qué bueno que hagas ese alcance, Daniela, porque claro, como psicóloga, nosotros vemos mucho el trauma temprano, el trauma complejo, experiencias vitales de abuso, de violencia, pero nosotros como país también, y yendo más allá del individuo o de lo familiar, somos un país traumatizado, ¿ya? En ese sentido, nuestro trabajo, Todas Vivas en la Memoria, quiere ser un mensaje de solidaridad para las familias y seres queridos de todas las detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas. Quiere ser un mensaje de sororidad a las mujeres, pero también es un mensaje de alerta para la actual generación, aquella que no vivió en carne propia el golpe ni la dictadura, pero que de muchas maneras también lo sufrieron y lo seguimos sufriendo, porque al ser un país traumatizado políticamente, y al haber sido tan difícil poder poner en palabras, poder hablar de lo que estaba ocurriendo en el tiempo de la dictadura y también en la postdictadura, necesitamos urgentemente sanar este trauma político que toma generaciones. Es de tal envergadura que toma varias generaciones y en ese sentido, aunque ya hayan pasado 50 años y más, escribir y leer facilita la cicatrización de esta gran herida. Aunque duela saber, es necesario la verdad, y la verdad posibilita aprendizaje y no repetir esta historia. Por eso nos interesa tanto que podamos llegar también a jóvenes, a niñas y niños, y el próximo martes 9 de septiembre vamos a estar en un conversatorio acá en uno de los auditorios de la FAU, ¿sí? Y vamos a estar va a moderar el conversatorio nuestra decana, Cristina Moyano, historiadora, feminista, muy importante, y también vamos a estar con Ana María del Río, candidata al Premio Nacional de Literatura, miembro de AUCH, Elisa Clark, Hilda Carrera y yo. Y vamos a venir también con algunas auchas que puedan ir leyendo algunos de estos homenajes. Espero que vayan muchas personas de la USACH, ojalá muchas jóvenes, muchos estudiantes, funcionarios y también académicos. ¿Cuál auditorio de la FAU? Eso exactamente va a llegar, digo yo. En el José Santos. ¿Cómo se llama? ¿José? Sí, creo, ¿no? ¿Alguien sabe el qué auditorio? El auditorio se llama así, sí, perfecto. ¿Va a haber un libro posteriormente, una publicación respecto a estos escritos, a este homenaje, Cecilia? Bueno, nos encantaría, nos parece que al tenerlo como libro, ya, y en el cual podamos recoger los homenajes a todas las detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas, sería maravilloso que pudiese ese libro estar en todas las escuelas públicas, ¿no es cierto?, y en todas las bibliotecas públicas a lo largo y a lo ancho de Chile. Esperamos poder conseguir financiamiento porque te cuento que todo este trabajo nosotros lo hemos hecho a puro pulso, a puro corazón, pasión y compromiso. No hay ningún financiamiento invertido acá. Bueno, Jorge Montealegre de la editorial. Sí, obvio. Espero conversar con él muy prontamente, sí. Buenísimo. Sería maravilloso que la USACH pudiese tener este libro testimonial y de homenaje. Excelente. Okay. Creo que lo merecemos. Sí. Bueno, Cecilia, te agradecemos enormemente compartir y además con la debida emoción también
esta jornada, estos encuentros y estas fechas que hay que mantenerlas en la memoria histórica, que es el relato de cómo se vivieron esos tiempos, ¿no? Cómo se recuerda y se traspasa a la nueva generación. Gracias Cecilia Aretio, psicóloga, magíster y supervisora de la clínica del CAP USACH, de la FAU, y escritora de Out, las autoras chilenas, por este bellísimo recorrido poético que comienza mañana y todas vivas en la memoria. Un abrazo grande. Muchas gracias, abrazo a ustedes y que sigan en este hermoso programa. Gracias, chao. Chao, Ceci. 8:49. Un riguroso análisis y contexto de la actualidad de Chile y el mundo en Línea 1. Uy, hola. Hola, estoy de vuelta. Uy, estoy mirando acá. Agenda. Disculpen, antes de hacer la agenda, quiero comunicarles que desde el Metro Santiago, acá en Twitter, informan que hay estaciones sin servicio de trenes. Tobalaba, Cristóbal Colón, Francisco Bilbao, Príncipe de Gales, Simón Bolívar, Plaza Egaña, Los Orientales, porque hay una persona en la vía. El servicio de línea 4 solo está disponible entre Estación Grecia y Plaza de Puente Alto. La persona que está en la vía, por si acaso, es en la estación Príncipe de Gales, así que están trabajando, dicen desde Metro, para restablecer el servicio. Lamentablemente nosotros nos quedamos con la molestia de llegar tarde, de no tener el transporte, pero no sabemos en particular cuál es esta situación, pero uno piensa inevitablemente en alguien que se quiere hacer daño, autoflagelar daño, así que bien preocupante también lo que está pasando en nuestra sociedad. Me da la impresión de que últimamente ha aumentado. ¿Te acuerdas? Sí. Yo cuándo fue que me quedé 40 minutos en el túnel por la misma razón? Anteayer. Sí, casi me muero de claustrofobia, pero uno piensa en la situación y hay que tener un poquito también de empatía con el sufrimiento de la salud mental en nuestro país. Exacto. ¿Qué está pasando? Sí, bueno, antes de continuar también con la agenda, vi una actividad que es la próxima semana, pero para que la gente se pueda planificar si quiere participar, que es el primer ensayo general de 1000 guitarras y 1000 voces para Víctor Jara del 2025, que se va a hacer el 6 de septiembre a las 11 de la mañana en la explanada del Museo de la Memoria. Esta es una actividad gratuita, sin inscripción previa, la gente puede ir con su instrumento, sin instrumento. Tengo tantas en el cuerpo. Para participar, así que... ¿Tú has ido alguna vez, Gonzalo? Yo nunca he ido. Son una joya. Nosotros como radio, como TV USACH, bueno, todos los medios acá de nuestra casa de estudio fuimos medias partners en el fondo del trabajo que hace la Corporación Cultural de Recoleta. Primera vez tengo entendido que se va al Museo de la Memoria y realmente lo que se vive en 1000 guitarras y 1000 voces para Víctor Jara es para que se te pale los pelos, ¿no? Es como el pelómetro. Es una belleza de encuentro, no solo musical, sino también de cohesión social. Es una belleza. Ahí los dejamos invitados. ¿Tú tocas guitarra? Yo toco guitarra, sí. ¿Podrías ir, ¿Podría ir, con toda la actividad que yo tiene? Guitarra principalmente y canto. Sí, canta precioso, hay que decirlo. Muy buena actividad, vamos a estar recordándolo. ¿Vamos con la agenda? Vamos con la agenda del día. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. Estaba apurado. No, pero a mí también me quedo con Llegó día viernes. Bueno, Mauro. No, nos quedamos con la boca ahí abierta y con la risa. Ya. Vamos, a las 9 hay una conferencia del Instituto Nacional de Estadísticas para dar a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo, la N, para el periodo de mayo y julio 2025. Así que eso va a estar interesante. Ojalá que estemos mejor. Esos datos siempre van a afectar el debate público. A las 12 el presidente Gabriel Boric encabeza la ceremonia de conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada junto a las agrupaciones y familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos durante la dictadura. Y bueno, el domingo se viene una nueva edición del Superclásico. Alejandro va a estar atento, entre Colo-Colo y la Universidad de Chile el domingo 31 a las 15 horas. En el Estadio Monumental. Así es. Pórtense bien, muchachos. Pórtense bien. Oye, sí, por favor. Los clubes lo están pasando pésimo. Les cierran las puertas. Si seguimos así, no van a poder participar en torneos nacionales ni internacionales. No van a poder ir la gente, los hinchas a los estadios. Córtenla. Y vamos bueno, con los resultados de la pregunta del día, querido Gonza. ¿Cómo nos fue? La pregunta del día. ¿Cómo nos fue? O cómo le fue a Belín Matei, mejor dicho, porque la candidata de Chile Vamos nuevamente no comprometió su apoyo a el abanderado del Partido Republicano,
José Antonio Kast en la segunda vuelta, a pesar de que son del mismo sector, señalando que los votos no se traspasan. Entonces le preguntamos a nuestro público en nuestras redes sociales de Radio USACH y TV Santiago, ¿qué le parece estas nuevas declaraciones? Un 18% manifestó que ella está perdida. Un 36% señaló que es una venganza contra los descuelgues que han habido desde Chile Vamos. Y un 46% sostuvo que es una clara diferenciación. Ella está buscando desmarcarse de José Antonio Kast. Mira, bien bueno, interesante al menos los resultados. Gracias a todos por participar en nuestras redes sociales. Nos despedimos con 9,1 grados, esperando solo 11 para esta jornada. Que tengan un precioso fin de semana y ustedes hagan la invitación, compañeros, a quien viene ahora en la posta en la 94.5. ¿Quién viene, Alejandro? Ay, cachipún, cachipún. Rodrigo Alcaíno en el enlace USACH. Rodri. Eso. Que tengan lindo... Enlace USACHino. Eso, que tengan lindo fin de semana. Chao Gonza, chao Alejandro Guillé Álvarez. Oye, Guillermo. Llevamos dos la semana, 2 Guillermo, vamos que se fue. Chao. Ay. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica en Línea 1.